Bienvenidos. En este video presentaremos la propuesta conceptual para la conversión de CO2 en metanol, aprovechando pues emisiones provenientes de una fuente estacionaria. Entonces, el objetivo es poder analizar el potencial de captura y transformación del CO2 a través de reacciones catalíticas y del diseño de un reactor. Entonces, aquí se considerarán aspectos del mercado, reactividad y disponibilidad del recurso. Bueno, empezaremos con la problemática, y es que actualmente las concentraciones de CO2 en la atmósfera han superado las 420 partes por millón, impulsando fenómenos como el de calentamiento global, que esto pues, afecta directamente la estabilidad climática del planeta. Entonces, gran parte de estas emisiones provienen de fuentes estacionarias como las termoeléctricas, cementeras, refinerías y procesos industriales que, que operan de manera continua. Entonces, esto se traduce en que existe un flujo constante de CO2 que puede ser aprovechado si se logra integrar tecnologías de captura y procesos de conversión química. Entonces, la pregunta que guía este proyecto es cómo poder transformar una emisión problemática en un insumo para un proceso de valor industrial. De ahí nace nuestra fuente. Entonces, la fuente de CO2 que seleccionamos es una termoeléctrica de ciclo combinado a gas natural, que la vamos a ir denotando como NGCC. Este tipo de plantas tienen varias ventajas, y es que estas funcionan de forma continua, entregan un flujo estable de gases de combustión y son una de las fuentes más comunes de generación eléctrica. Entonces, los gases emitidos de estas pues, contienen aproximadamente un 4% volumen a volumen de CO2 y en una planta de referencia de 500 megawatts, esto representa alrededor de 4.000 kilomol por hora de CO2 disponible. Este volumen pues, nos va a permitir plantear una integración modular de conversión sin comprometer la operación ni la disponibilidad del recurso. El producto que proponemos es el metanol, ya que pues, el metanol es un compuesto líquido muy versátil y se suele utilizar como materia prima para la fabricación de resinas, formaldehído, ácido acético y solventes, además de combustibles. También el metanol se ha consolidado como un vector energético estratégico, especialmente porque puede producirse a partir de CO2 e hidrógeno renovable. Su infraestructura de transporte y almacenamiento ya existe a nivel global, lo que va a facilitar su integración en cadenas de valor energéticas y químicas. El metanol no es solamente un producto químico tradicional, sino que hoy en día este toma un rol más estratégico dentro de la industria global. Entonces, primero, desde un punto de vista más químico, el metanol es un compuesto plataforma. Eso significa que a partir de él se producen varias líneas fundamentales en la industria. Entonces, esas son como el formaldehído, resinas, ácido acéticos, solventes y una variedad de derivados de alto valor, como les mencionaba antes. Además, esta es la base para procesos como el MTBE, el DME y routes como el MTO y el MTP. Estos permiten transformar el metanol en oleofinas moléculas que son esenciales para la fabricación de plásticos y polímeros. En segundo punto, tenemos que desde una perspectiva más energética, el metanol se ha convertido en un vector clave dentro de las estrategias de descarbonización a nivel mundial, ya que es un combustible limpio que puede utilizarse directamente. Además de que cuando se produce a partir del CO2 y el hidrógeno verde, genera lo que se conoce como el e-metanol. Es un combustible sintético con un perfil de bajas emisiones y ese tipo de metanol está ganando especial relevancia en el transporte marítimo debido a regulaciones internacionales que van dirigidas, que son más estrictas y van dirigidas a barcos de carga. En tercer punto, tenemos que el metanol tiene ventajas logísticas y operacionales importantes. Este es un líquido estable a condiciones ambientales, lo que pues facilita su almacenamiento, transporte y distribución. No requiere de nuevas infraestructuras complejas porque pues la cadena logística de metanol ya está desarrollada a nivel global. Eso significa que en un proceso que produzca metanol puede integrarse rápidamente en cadenas de suministro que ya están existentes sin intervenciones desproporcionadas. Ya finalmente, el mercado del metanol está creciendo de forma consistente a nivel global, ya que se producen entre 90 y 100 millones de toneladas por año, y las proyecciones hacia el 2050 apuntan a un crecimiento significativo impulsado por la demanda de combustibles limpios y procesos como el Power to X.
Bueno, todo eso se convierte el metanol en un destino atractivo y técnicamente sólido para la valorización del CO2, emitiendo por fuentes estacionarias. Con respecto al mercado del metanol, es uno de los más grandes a nivel de la industria química, ya que como les mencionaba anteriormente, actualmente se producen entre 90 y 100 millones de toneladas por año, con una capacidad instalada que supera los 140 megatoneladas. Entonces, las aplicaciones se distribuyen principalmente en tres grandes sectores. El primero, que es en el de formaldehído, resinas, y que se consta más o menos alrededor del 30 al 40% del combustibles y aditivos, como el MTB y el DME, entre el 30 y 35%, y el ácido acético y sus derivados en un 20 a 25%. Además de que existe un crecimiento acelerado del e-metanol, que es producido pues, a partir de CO2 e hidrógeno verde, impulsado por la descarbonización del transporte marítimo. Entonces, este panorama pues confirma que existe una demanda sólida para poder integrar tecnologías de conversión del CO2 a metanol. A continuación iremos hacia las rutas del metanol. Proponemos dos rutas principalmente para la producción del metanol. Entenderlas es clave para poder seleccionar la mejor alternativa. La primera ruta es la ruta convencional, que está basada en el syngas. Esta es una mezcla de monóxido de carbono, hidrógeno y dióxido de carbono. Está generada principalmente por el reformado del gas natural. Este proceso incluye dos etapas. El primero, que es el reformado con vapor, donde sucede la primera reacción, que es el metano con agua, produce el monóxido de carbono con tres moléculas de hidrógeno, seguida del el monóxido de carbono más dos moléculas de hidrógeno producen el metanol. Em, Esta es la tecnología dominante en la industria actual. La segunda ruta y la que utilizamos en este proyecto es la conversión directa de CO2 con hidrógeno renovable. La reacción principal es CO2 más tres moléculas de hidrógeno, produce el metanol más agua, pero también se da a la vez el CO2 más hidrógeno, produce el monóxido de carbono más agua. Esta ruta pues permite utilizar emisiones capturadas y transformarlas en un producto químico de alto valor, integrándose con sistemas de hidrógeno verde y tecnologías Power-to-X. Em, el CCU hace referencia a captura y utilización del CO2. Para el diseño del reactor y la futura simulación, tomamos en cuenta tres reacciones. La reacción principal de la síntesis del metanol, em, desde el CO2, claro. La reacción secundaria, RWGS, que genera el CO y puede cambiar la distribución de los productos. Y la reacción simplificada de CO2 y hidrógeno, que es útil como base comparativa para el análisis del comportamiento. Este conjunto de ecuaciones pues, nos va a permitir analizar los balances molares y térmicos bajo condiciones de operaciones industriales. El sistema se diseña con una producción objetivo de 15 kmol hora de metanol. Este valor pues, representa una unidad modular que permite integrarse a la fuente estacionaria seleccionada. Entonces, se cree que es coherente con los esquemas de operación continua, ya que pues, permite manejar de forma eficiente las condiciones térmicas del reactor y deja abierta la puerta a un escalado futuro, dado que la planta NGCC dispone de un flujo mayor de CO2. Este valor establece requerimientos reactivos, em, temperaturas, presiones y tamaños del reactor que se evaluarán en las siguientes etapas. Ya para finalizar, acá se encuentran las referencias y en la siguiente fase se centrará en definir la cinética de la reacción, también las condiciones de operación, el catalizador y los balances molares y energéticos del sistema. Estos elementos nos van a poder permitir construir un modelo matemático del reactor, evaluar su comportamiento en régimen isotérmico, adiabático y no isotérmico y no adiabático, que posteriormente serán simulados en MATLAB. Ya con eso pues cerramos la presentación
De esta primera fase en el cual pues establecimos la fuente de CO2, el producto final, el tamaño de la unidad propuesta y la ruta de conversión. Gracias por su atención. Ahora pasaremos a una sección de preguntas y respuestas que podrían llegar a surgir. Entonces, la primera pregunta es por qué se eligió una planta de NGCC como fuente de CO2. Y es que las fuentes de NGCC combinan disponibilidad continua, estabilidad en la composición y caudales significativamente grandes. Eso pues nos sirve para poder soportar procesos de captura y conversión. Además son fuentes presentes en múltiples países y se integran bien con tecnologías de captura post-combustión. La siguiente pregunta es ¿por qué convertir metanol y no a otro producto? Y es que pues el metanol tiene un mercado consolidado y múltiples usos industriales eh, hacen que tenga un rol clave en la transición energética. Entonces, la ruta de CO2 a metanol es una de las más maduras dentro del marco del CSU y permite un acoplamiento directo con hidrógeno verde. Otros productos suelen requerir cinéticas más complejas o incluso mercados más limitados. La siguiente pregunta es, ¿cómo se justifica la producción objetivo de 15 kmol hora? Y es que este valor se seleccionó porque permite integrar una unidad de conversión modular sin comprometer la disponibilidad del CO2 capturado. Ese flujo pues garantiza la operación estable y permite el escalamiento posterior si se desea aumentar la capacidad o algo que es muy común en proyectos de conversión acoplados a fuentes estacionarias. La siguiente pregunta es que, ¿qué impacto tiene la reacción RWS en el diseño del reactor? Y es que esta lo que va a hacer es competir con la síntesis del metanol. Va a generar CO y modifica la distribución de productos. Esto afecta la selectividad y la energía del sistema. Por eso es fundamental incluirla en los balances, ya que ignorarla genera una sobreestimación en conversiones. La siguiente pregunta es, ¿qué retos presentan trabajar con hidrógeno verde? El principal desafío de este es el costo energético, porque suele venir de electrólisis o de otros tipos de fuentes que suelen ser costosos. Em, También la disponibilidad de la capacidad renovable. Entonces, sin embargo, la tendencia global apunta a una reducción acelerada de esos costos, volviéndolo viable en la integración de hidrógeno verde eh, con procesos de conversión de CO2. La otra pregunta es, ¿qué factores cinéticos determinan el desempeño del reactor? Entonces, esos factores son la temperatura, la presión total, la relación que hay entre CO2 y hidrógeno, las constantes de Reynolds, el comportamiento del catalizador. Pues esta reacción es altamente exotérmica, por lo que el control térmico es determinante para poder evitar zonas calientes o pérdidas de selectividad. La siguiente pregunta es, ¿por qué no usar un reactor PFR? Perdón, sí, porque usar un PFR y no un CSTR. Y es que pues el PFR va a ofrecer una mayor conversión para reacciones homogéneas o heterogéneas con cinéticas rápidas. En este caso, la hidrogenización del CO2. Entonces, su gradiente axial permite analizar perfiles de temperatura y conversión, lo cual es clave para para que se dé esta reacción altamente exotérmica. La siguiente pregunta es, ¿qué tan escalable es la propuesta? Eh, Considero que es altamente escalable, ya que puede ampliarse por trenes de modulares o aumentar el caudal de CO2 capturado. Entonces, la planta de NGCC tiene suficiente disponibilidad para poder soportar varias unidades paralelas. La siguiente pregunta es, ¿qué riesgos operativos deben considerarse? Considero que puede ser temperaturas excesivas en el reactor, además de desactivación del catalizador, requerimientos de pureza, en cuanto al hidrógeno, claro, corrosión asociada con agua y CO2 y la necesidad de sistemas de alivio de presión.
La siguiente pregunta es, ¿qué impacto ambiental tendría la solución? Y es que considero que pues en realidad reducimos emisiones netas al utilizar CO2 industrial. Y también es que integramos hidrógeno renovable y produce un combustible o un químico útil. Entonces su perfil se alinea con estrategias globales de transición energética y economía circular de carbono. Eh, Eso sería todo.